sobre ti. Y dile esto: hay una puerta abierta delante de ti que el Señor ha abierto, la cual no será cerrada. La cual no será cerrada. Dile: lo creo. En el nombre de Jesús lo creo y recibo esa promesa. Amén. Vamos al mensaje de la palabra en esta mañana. Vamos a estar estudiando el día de hoy. Llevamos varias semanas, ¿verdad? Hablando apenas de un versículo, y ni siquiera de un versículo. Te bendigo en el nombre de Jesús, Carmencita. De una parte del versículo, de una parte de un versículo, el Salmo 23, versículo 5. Solamente, nos hemos tomado semanas solamente para mirar una porción de ese versículo cuando el salmista dice: mi copa está rebosando. Y hemos entendido que el rebosar es de júbilo, de gozo, de plenitud, de alegría. Tiene que ver con todo lo que hemos hablado acerca del Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu. Recordemos que el rey David, antes de ser rey, cuando fue ungido como rey, le fue derramada una redoma de aceite por el profeta. ¿Cuál? ¿Cuál profeta? Ustedes que son tan estudiosos de las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, ahora que estábamos hablando de la importancia de leer el Antiguo Testamento para conocer, del profeta Samuel, Carmencita, así es. El profeta Samuel, profeta escogido por Dios, por indicación del Señor, derrama una redoma de aceite sobre David y le unge como rey sobre Israel. Y dice la Escritura que desde ese día vino el Espíritu Santo de Dios sobre David y fue lleno. David era un hombre que andaba en el Espíritu y fue lleno del Espíritu. No solamente era pastor de ovejas, no solamente era el menor de una familia numerosa, no solamente era el que estaba menospreciado por sus hermanos, no solamente fue aquel que tomó la onda y derribó al gigante, pero fue aquel que fue llamado por Dios como rey sobre Israel, y no solamente fue un adorador, salmista lleno del Espíritu Santo, sino que fue un profeta de Dios. Y él dice: mi copa está rebosando. Cuando habla de que Jehová es su pastor, él pudo experimentar la llenura del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de para qué es la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué el creyente necesita la llenura? ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? Y quiero tocar 4 puntos en esta mañana. Hay 2 que están muy relacionados entre sí, pero quise separarlos. Son 4 aspectos los que toman nota. El primero, para predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A los que no conocen a Dios. El primer punto es para predicar el Evangelio. Para eso es la llenura del Espíritu Santo. 1, para predicar el Evangelio. 2, para bendecir a tus hermanos. ¿Para qué es la llenura del Espíritu? 1, para predicar el Evangelio. 2, para bendecir a tus hermanos. Número 3, para servir a Dios sirviendo a tus hermanos. Los 2 están muy relacionados, esos 2 puntos, pero hice una pequeña diferencia. Para servir a Dios sirviendo a tus hermanos. Punto número 1, vuelvo a mencionarlo, para predicar el Evangelio a los que no conocen a Dios. Punto número 2, para bendecir a tus hermanos. Punto número 3, para servir a Dios, sirviendo a tus hermanos. Y por último, para que cumplas el llamado específico de Dios para ti. Para que cumplas el llamado específico de Dios para ti. Para que cumplas el llamado específico de Dios para ti. Para que cumplas el llamado específico de Dios para ti. Vuelvo a decirlo, algunos todavía están tomando nota. Gracias por los que no toman nota, por la paciencia para esperar a sus hermanos. Eso es paciencia. Qué bueno que pudiéramos tomar nota todos. Para predicar el Evangelio a los que no conocen a Dios, para bendecir a tus hermanos, para servir a Dios sirviendo a tus hermanos, para que cumplas el llamado específico de Dios para tu vida. ¿Están conmigo? Punto número 1. ¿Para qué eres lleno del Espíritu? Para predicar el Evangelio a los que no conocen a Dios.
Eso es lo más importante. Hemos pensado en las cosas del Espíritu como algo sobrenatural que me llena y me bendice y yo estoy bien. Yo les quiero contar brevemente esto. Cuando yo apenas era un muchacho, tenía unos 13 años, comencé a acercarme a Dios y conocí al Señor. Ya, ¿cuántos años es que tengo yo? Se me olvidó. 53. O sea, solamente hace 40 años. Y cuando yo comencé a conocer de las cosas del Señor, veía personas a mi alrededor que tenían dones y yo no los tenía. Entonces yo creía en los dones. Yo creía en los dones, yo creía en el don de profecía, creía en el don de sabiduría, creía en aquellos que tenían visiones, pero yo decía, pero para mí no. Yo sé que eso existe, pero yo creo que para mí no. Sin embargo, yo anhelaba los dones. Yo anhelaba los dones. Era un muchacho de 13 años. Anhelaba los dones. Pero en medio de ese anhelo lo que yo quería era tener los dones. ¿Para qué? No sé, tengo dones. Y fue necesario que pasaran casi 10 años para que el Señor me bautizara en su Espíritu Santo. Fueron 10 años en donde Él me formó, en donde entendí que los dones no eran para gozármela yo y que todo el mundo dijera, wow, qué dones que tiene, sino era para algo diferente. A veces pensamos en cuanto a la llenura del Espíritu, poder, gloria, unción, uy, miren este tan ungido. ¿Para la gloria de quién? ¿Verdad? Se ha enfatizado mucho en el poder, en el tema de prodigios, milagros, maravillas, y eso es de Dios. Es más, la Escritura dice que estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, hablarán nuevas lenguas. Eso dice la Escritura, y eso es parte de la llenura del Espíritu Santo. Pero si nos quedamos en eso, se nos olvida lo más importante. Y a veces le damos mucho más énfasis a las cosas del poder de Dios, señales, prodigios y milagros que vendrán y estarán, que a lo que en realidad tenemos. Ahora, alguien diría, escuché alguna vez un predicador decir, si usted no ve los milagros de Dios, usted no es de Dios. Sí, bueno, pero ¿a qué nos referimos con los milagros? ¿Cuántos han experimentado milagros de Dios? Y no necesariamente todos los milagros son wow, desde el punto de vista de la espectacularidad. Estaba ñoquito y le salió el resto. Pues gloria a Dios, y eso Dios lo hace. Pero a veces pensamos que no hay milagros y no vemos esas cosas extraordinarias. Y las podemos ver. Aquí hemos visto sanidades extraordinarias. Hemos visto personas sanar de cáncer. Hemos visto personas que tenían problemas de hernias y el Señor les ha sanado, alergias, problemas en los huesos, un sinnúmero de cosas. Y Dios lo hace. Pero no nos podemos quedar en estas cosas. Hechos capítulo 4, 31, como si fuera en sí mismo el objetivo. Ese no es el objetivo de la llenura del Espíritu Santo. Es un vehículo a través del cual podemos alcanzar el objetivo. El objetivo final no es que tú veas señales, prodigios y milagros. Es que las señales, prodigios y milagros que puedan venir te sirve para alcanzar el objetivo final. Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos 4, 31. Cuando lleguen ahí me dicen ya, amén. Dice así, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué? Tembló. ¿Y todos fueron qué? Llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Wow, tremendo. En la versión Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, se los voy a leer. Después de esta oración, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mira lo que dice, y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? Para predicar con valentía la palabra de Dios. Y te vas a sorprender del respaldo de Dios cuando tú predicas la palabra. Y las señales te van a seguir como consecuencia de que estás haciendo lo importante que debes hacer, que es predicar la palabra. Hace muchos años, muchísimos años, hubo un presidente en nuestra nación que dijo una frase que se convirtió en una frase célebre: el poder
¿para qué? El poder ¿para qué? ¿Recuerdas, Vertica? El poder ¿para acá? ¿Para qué? Darío Echandía era el poder ¿para qué? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana. ¿El poder de Dios para qué? ¿Para ver los milagros de Dios y decir, wow, qué extraordinario, que es todo tan bonito y tan glorioso? ¿O para que otros le conozcan? Entonces, predicaban con valentía la palabra de Dios. Fíjate que no dice, recibieron la llenura del Espíritu Santo y comenzaron a ver milagros. Recibieron la llenura del Espíritu Santo y todos fueron sanados. Recibieron la llenura del Espíritu Santo y fluyeron prodigios y maravillas, aunque todo eso pasaba. Los apóstoles del Señor y sus discípulos predicaban y veían milagros y sanidades. Ahora, ¿será que solamente Dios hace prodigios, milagros y sanidades? Pregunto, ¿será que solo Dios hace prodigios, milagros y sanidades? La Escritura es clara. Nos habla de que el espíritu del anticristo estará creciendo al final de los tiempos en medio de la humanidad, y vendrá el hombre de pecado, el espíritu del anticristo vendrá y hará grandes prodigios y milagros y engañará a muchos, y dice, de ser posible aún a los escogidos. Yo siempre lo he dicho, las manifestaciones externas no son señal de santidad desde la vista, los dones, los milagros, lo que es espectacular. No nos dejemos engañar, no todo lo que brilla es el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo lo que hace la diferencia. No son las señales. Las señales son eso, señales. Pero también Satanás hará señales y él es imitador. Y hará grandes prodigios y milagros. Y cuando empiece el periodo de la gran tribulación, que yo tengo la convicción que partiremos con Cristo, ¿verdad? Y no estaremos como iglesia en la gran tribulación, pues habrá un despertar tan poderoso y tan extraordinario que muchos se postrarán y adorarán a la gran bestia y al anticristo. Y no saben que estarán adorando al mismo Satanás. 3 años y medio de gran prosperidad, 3 años y medio de milagros extraordinarios, 3 años y medio de wow. Pero después que pase ese tiempo, se manifestará realmente el espíritu de la iniquidad en el anticristo. Y allí se sabrá realmente quién es. Así que debemos estar centrados en lo que tenemos que estar centrados. Si tú predicas el Evangelio y te llenas del Espíritu Santo, entonces las señales te seguirán. No tendrás que estar preocupado porque las señales vengan, porque hagas milagros, prodigios y maravillas. El Señor lo hará, pero el énfasis es que prediques la palabra. La pregunta es, ¿estamos predicando el Evangelio? Amén, Vertica. El que pueda decir amén, que diga amén. Debemos predicar el Evangelio, mis hermanos. ¿Saben cómo crece un ministerio? En el espíritu, porque es que el crecimiento, hay muchas estrategias. Consigámonos unas donaciones en los Estados Unidos y nos vamos al Coliseo allí de la Gaitana y decimos, mercados de 500,000 pesos, venga, reciba su mercado, y eso se va a llenar. Hay estrategias para atraer multitudes, pero Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Estemos orando por la estrategia que estamos trabajando en este momento. Tengo 4 estudiantes, qué cosa tan difícil pero tan especial. Tengo 4 estudiantes de guitarra. Ya uno me dijo, profe, no puedo volver porque me pusieron los turnos día y noche, día y noche. Y las clases son los viernes a las 4, de 4 a 6. Yo dije, ay, Señor. Pero le dije, bueno, aquí estamos para servirte. Yo les he dado algunas puntetas. Claro, la gente viene y ve todo esto. Dice, en vez de la Biblia, lee esto. La otra vez alguien me preguntó, ¿ustedes son testigos de Jehová? Yo dije, no, somos cristianos. Tengo 2 chicos como de, ¿cuántos años tienen? Sí, 9 y 10 años.
Gloria a Dios, Dios es bueno. Tengo que parar la clase y me pongo a hacer ejercicio con ellos y juegos y todas las cosas, o si no, nunca termino yo clase de guitarra. 2 horas enseñándole guitarra y 2 adultos que ahí van. Y dele a la guitarra, y dele. Y la mamá de la niña me dijo, ¿ustedes qué son? Sentada ella me dijo, ¿pero por qué? Porque la primera vez que vino había 3 sillitas puestas allí. Yo dejé solamente las 3 sillitas. La segunda vez estaban todas las sillas puestas. Y me dijo, ¿cuántos vienen? Y dije, no, los mismos 4. Uy, pero ¿por qué tantas sillas? Ah, para una reunión que tenemos el fin de semana. Yo, despacito, despacito. Primero nos acercamos y entonces sentó allá donde está Jorgito, mientras su hija estaba aquí con la guitarra. Y me dijo, antes de empezar la clase, me dijo, ¿ustedes qué son? Yo le dije, somos cristianos. Me dijo, yo soy católica. Le dije, qué bueno. Pero la verdad le quiero decir que es que a veces uno no experimenta nada. Yo he tenido como ganas de venir. Le dije, están las puertas abiertas. Aquí te esperamos. No ha venido, porque después vienen un par de situaciones. De hecho, este domingo, hoy me dijo, me voy para donde mi mamá, fuera de la ciudad. Pero la razón por la que estamos haciendo esto y apartando ese tiempo, 4 personas, bueno, en este momento estamos 3 porque a teatro, que era Dani Rojas, no se inscribieron, pero se inscribieron a manicure, y hay algunos candidatos, se inscribieron a arreglos florales, manicure lo da Paula, arreglos florales la pastora Albita, y guitarra. Cuando yo apenas era un muchacho de 20 y pico, se me acercó una chica, simpática ella, y me dijo, es que yo quiero aprender a tocar guitarra. ¿Tú me enseñarías? Y yo le dije, yo soy malísimo para enseñar guitarra, pero malísimo. Mi hermano es muy bueno para enseñar. Y me dijo, no, enséñame tú. Yo pues que soy muy malo para enseñar, enséñame tú. Bueno, listo, ¿cuándo voy? Tal día, y me invitó a tomar onces. Y fui ese día a su casa y nos tomamos una deliciosas onces, tuvimos 5 minutos de clase y desde entonces comenzamos a salir y después nos casamos y es la esposa que Dios me dio y la mamá de mis hijas. Nunca aprendió a tocar guitarra, pero con este profesor. Y yo decía, Señor, yo no sé qué vas a hacer tú con mis estudiantes de guitarra, con este duro para enseñar la guitarra. Estuvo buena la estrategia, ¿no? ¿Le funcionó? Eso. Pero el Señor me ha dado gracia con estos chicos y con... Los adultos son juiciosos, pero los chicos, tremendo. Pero el propósito, claro, lo hacemos bien, lo hacemos con excelencia, estamos dando y cobramos algo porque por experiencia es estratégico, por experiencia sabemos que lo que no nos cuesta volvámoslo fiesta y la gente no viene y queremos traer a las personas, pero lo que cobramos es un chiste. Claro, se les hace extraño. Entonces yo cuando me dicen eso les digo, nosotros tenemos una vocación social y queremos aportar a la comunidad, queremos servir a la comunidad con lo que tenemos. Así que les pido por favor que oren por estas personas. Por favor, oren. A ver, ¿cuántos se van a comprometer a orar? Levánteme su mano. Por favor, oren por estas personas. Y oren por las personas que el Señor añadirá a estos cursos. Hay un miembro de la iglesia, hay un par de miembros de la iglesia que se me acercaron y me dijeron, pastor, yo quisiera enseñar esto. Una mujer me dijo esto y otra me dijo esto. Yo les dije, listo, hablen con la pastora Albita. Y si podemos tener cualquier cantidad de cursos aquí para que la gente venga y entre aquí, yo estoy orando para que cuando atraviesen los dinteles de esta puerta y se sienten aquí, sean tocados por Dios. Ese es el propósito, para predicar el evangelio, no hay otra razón. Así que la llenura del Espíritu Santo es para predicar el evangelio. 2, para bendecir a tus hermanos, para bendecir a tus hermanos. En este mismo pasaje, exactamente seguido del versículo que leímos anteriormente, se nos habla acerca de lo que sucedía en la iglesia del primer siglo y lo que sucedió también en medio de la llenura del Espíritu Santo. Fíjense que dice con claridad en el versículo 31 que todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valor la palabra. Mira lo que dice el 32.
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, unidad, no uniformidad, unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, bueno, y sigue contando la historia, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Si ustedes siguen leyendo, se nos cuenta una historia fuerte que viene enseguida. Pero aquí lo que quiero que revisemos y que podamos ver es el corazón de los nuevos creyentes en la iglesia del primer siglo. No estaban preocupados por sus propias necesidades, sino también por las necesidades de los otros. Nosotros hemos hecho convocatorias y en algún momento inclusive lo que hacíamos era, entregábamos una, ¿cómo se llama eso, Amandita? Como una fichita que tú entregabas con las cosas que podíamos traer para compartir de nuestra casa. Una libra de arroz, o 1 kilo de arroz, o 3 kilos de arroz, ¿cierto? Lentejas, frijol, productos no perecederos, y teníamos la canasta llena, para que cuando alguno de nuestros hermanos tuviese necesidad, y tenemos que empezar por la familia de la fe, pudiéramos bendecirles, y lo hacemos. Y en una época estuvo escaseando un poco, ahora está limpio. Eso es una buena noticia. Quiere decir que hemos entregado a hermanos en la fe de nuestra congregación para que podamos participar en su necesidad, pero necesitamos volverlo a llenar. Cuando, yo les he contado, pero cuando vivimos una época de mucha escasez en mi casa, mi esposa y yo, y mis 2 hijas, teniendo necesidad, el Señor nunca nos faltó, porque Él nunca falta, Él siempre nos provee. Y cada vez que sucedía un milagro, alguien traía un mercado. Yo les conté una vez cuando tuvimos, digamos, después de un tiempo en que no sucedía, pero llegó ese mercado, pasaba mucho tiempo, mi esposa comenzó a apartar algunas cosas y yo veía, apartaba las mejores y yo decía, eso me lo está guardando. Yo feliz, vi cosas ahí que me gustaban. Y entonces por curiosidad le pregunté, ¿qué vas a hacer con eso? Me dijo, lo voy a ofrendar. Y yo pasé saliva. Lo mejor del mercado yo lo estaba apartando para traerlo. Y estábamos esperando la provisión de Dios porque no teníamos que comer. Pero el Señor nos trajo el mercado. Pero ella, en lugar de decir, vamos a coger todo y lo vamos a aprovechar y vamos a disfrutar porque Dios nos dio, apartaba de eso. Y esa es una de las razones por las que Dios nos bendice. Porque dando es como se recibe, dando es como se recibe. Pero podemos tener hermanos en necesidad, traigamos nuestra libra, traigamos nuestra libra. Nosotros tenemos una reunión los lunes en la noche para las personas, yo dirijo una reunión con las personas que están enfrente de grupos pequeños. Entonces oramos una vez al mes a las 8 de la mañana antes de la reunión dominical, y lo que hacemos es, la pastora tuvo la motivación, cada uno va a traer para poder bendecir. Nosotros como pastores y los que forman parte del liderazgo de la iglesia tenemos que dar ejemplo para bendecir a los hermanos. Y ese día a mí se me olvidó recordar, cuando yo convoqué a la reunión, lo que la pastora quería es que hubiera todavía mayor bendición. No solamente el grano, porque gloria a Dios por el grano, porque puede estar ahí durante semanas mientras vemos quién tiene necesidad. Pero dijo, por favor traigan algo no perecedero, carne, pollo. Y desafortunadamente no transmití la información.
y nos tocó llegar donde los hermanos con grano, pero creo que algo organizó la pastora. Gracias al Señor. Pero ese es el espíritu de lo que nos está contando la Escritura aquí. La Biblia no dice necesariamente que todos deberíamos vender nuestras posesiones y traer a la iglesia el fruto. No es que sea indispensable esto. Nos cuenta la historia bíblica. Si fuese una ordenanza, tal vez el apóstol o quien escribió el libro de los Hechos, que se cree que es el evangelista Lucas, hubiese dejado registrado, y el Señor por el Espíritu Santo dijo a la iglesia: vendan las propiedades y el fruto de lo vendido traigan a los pies de los apóstoles. Tal vez no está eso escrito allí, pero lo que nos deja ver este texto bíblico era el corazón por el Espíritu de Dios de la iglesia, de que ninguno padeciera necesidad. Y yo me pregunto, ¿cuántos aquí tienen bienes y posesiones? ¿Cuántos tienen aquí por lo menos una bicicleta, una cama, un celular? Y más allá, ¿cuántos tienen vivienda o vehículo? ¿Cuántos de los que levantamos la mano estaríamos dispuestos a vender todo eso? Alguien diría: uy, no, pastor, a ver, eso me costó mucho. ¿Cuántos de los que tienen apartamento dicen que les costó o tienen casa? ¿Fue difícil? ¿Fue difícil, Janecita? ¿Qué tal que el Señor nos dijera: vendan todo eso y denlo para la obra? Pues un día el Señor nos dijo a mi esposa y a mí que hiciéramos eso. Y teníamos un carro. Y yo en aquel entonces estaba trabajando en una multinacional por outsourcing. Era la empresa cuya marca es este computador, Hewlett Packard. Yo como ingeniero electrónico fui contratado allá, pero estaba en un outsourcing, no era la gran cosa, pero gracias a Dios por ese puesto, porque el Señor me trajo provisión por un tiempo. Era un gerente, pero de outsourcing, gerente de precisamente de estos equipos y servidores. Puro título, porque de aquello poco. Y entonces mi esposa estuvo en un evento y el Señor por el Espíritu la desafió. Y ella por poco va y entrega lo que tenía que entregar, que era nuestro carro, pero dijo: no, yo tengo que consultarlo con mi esposo. Entonces yo tenía por costumbre llamarla. Yo salía, el Hewlett Packard en aquel entonces quedaba en el World Trade, donde queda el Hotel Radisson. Entonces yo salía a la hora de descanso de Hewlett Packard y me iba al Radisson y llamaba desde allá, porque no me gustaba llamar desde mi número personal. Llamaba a mi esposa: ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo el evento? Me dijo: bien, tremendo, extraordinario, pasó esto y pasó lo otro, y ya me contaba, y yo experimentaba en el espíritu algo sobrenatural, algo sucedió poderoso, gloria al Señor, estaba lleno del espíritu, hasta que me dijo, y el Señor me dijo que entregáramos el carro. Y ahí la llenura como que ya no fue tanto. Yo, plop. Y yo dije: ¿qué? Me dijo: sí, que entregáramos el carro, porque hubo un desafío de construir un templo para que aquellos que no conocen al Señor pudieran conocerle. Y ella sintió en su espíritu: entréguenme el carro. Me tomé un tiempito masticando el tema, y entonces en oración dije: bueno, listo, lo vamos a hacer. Yo les he contado la historia, pero algunos no la saben. Y fuimos hasta el lugar en donde teníamos que entregar el carro. Yo fui y lo entregué y yo con mis curiosidades, entonces le decía a la persona: tenga cuidado con esto y con lo otro y con lo demás allá. Y ya igual el carro. Entonces yo lo dejé allá. Atravesé un puente de esos peatonales y miraba yo para abajo y decía: por ahí debe pasar la busetica que me sirve. Y ahí tomé mi buseta y me fui hasta mi casa. Les quiero completar el testimonio porque pues si Dios puso el tema hoy, quiero que ustedes salgan edificados como yo he sido afirmada en lo que Dios habló en esa época. En ese momento hubo un desafío de un extranjero, un siervo de Dios extranjero, a que todos los que estábamos en ese evento ofrendáramos para que esa iglesia construyera un templo que estuviera abierto 24 horas para el Señor en Bogotá. Y en medio del proceso de un evento de 8 días, y ese era el primer día,
el Señor me dijo a mí, ofrenda tu carro. Y yo le dije, pero mi esposo no está aquí al lado. Y el Señor me dijo, ofrenda tu carro. Y yo le dije al Señor, yo ofrendo el carro si van a construir un templo de 24 horas para que toda nuestra familia extensa se convierta a Cristo. Porque en ese momento estábamos viviendo un rechazo abierto y muy fuerte por parte de las dos familias, de papá y mamá, frente a que nosotros éramos una familia cristiana de convicciones y vivencias. Entonces, cada vez que llegaba el 31 de octubre era un problema familiar, cada vez que llegaba el 24 de diciembre era un problema familiar, cada vez que había un evento y nosotros no participábamos del trago era un problema familiar, y se volvió todos los 12 meses del año un problema familiar. Entonces empezamos a distanciarnos como familia, la familia nos empezó a rechazar y era toda una problemática familiar. Y en ese proceso yo le dije al Señor, Señor, si vamos a ofrendar para una iglesia 24 horas, yo te pido el favor que los siervos de esa congregación y los miembros de esa congregación lleguen a mi familia extensa y le compartan el evangelio. Y toda la familia extensa se convierta, sin necesidad de que nosotros vayamos a predicarles el evangelio de nuevo, porque ya llevamos por años predicándoles el evangelio. Y como les comento, era todo un problema familiar los 12 meses del año. Y les quiero compartir esto porque no sé por qué mi esposo está hablando de eso. Fred, que estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, pero yo quiero compartirles esto. Nosotros con la familia de mi papá, es una familia pequeña. Él con los primos y con los tíos, bueno, tíos no tuvo, primos en segundo grado y eso él casi no se relaciona. Y la familia de él era abuela, mamá y tres hijos. Mi papá es el segundo. La abuela murió, la mamá murió y un hermano murió, y para los últimos 20 años o 25 años quedaba viva la hermana y él. Y ellos dos, las dos familias se separaron, parte por temas de la vida cristiana y por un evento muy complicado que pasó, y que la postura de la hermana de mi papá fue, esta es mi postura, y mi papá como creyente dijo, esta es mi postura, y se separaron las dos familias, después de haber crecido todos como primos. Hacía 26 años no nos relacionábamos con ellos, de nunca más volvernos a ver. Puntualmente nos encontrábamos en los entierros de algún primo o algún tío en segundo grado, pero fueron 3 o 4 eventos, y hacía 26 años formalmente no nos relacionábamos. Hace un mes y medio o 2 meses nos llamaron a mi papá y le dijeron, su hermana está agonizando, venga a la clínica. Nosotros, mi papá fue con mi hermana y mi hermana me llamó, yo estaba trabajando y me dijo, mire, pasó esto. Yo no me siento capaz de enfrentar la situación, mi mamá está en cama, yo la necesito aquí en la clínica. Y le dije, listo, yo ya canceló todo lo del trabajo, me voy para allá. Efectivamente cancelé todo el trabajo, me fui para allá, pues que hacía 26 años no nos tratábamos. Y bueno, yo me fui para allá, oh sorpresa, mi primo que estaba ahí, pues nos recibió más o menos bien. Luego llegó mi otra prima, nos recibió más o menos bien. Y en medio del proceso que empezamos a estar ahí, nos enteramos que a mi tía le dio cáncer. En menos de 20 días le cogió su vida. Y cuando le avisaron a mi papá, ella acababa de entrar en estado de coma. Nunca mi papá y mi tía pudieron hablar en ese proceso de hospitalización, pero nos enteramos que mi tía estaba viviendo con una de sus hijas, que esa hija se convirtió hace 9 años a Cristo. Y mi tía llevaba 3 años viviendo con ella, la acompañaba puntualmente a la iglesia. Yo decía, yo no me quiero convertir, a mí nada de eso me gusta ni nada de eso me interesa. Pero 2 días antes de entrar en estado de coma, ella llamó al yerno y le dijo, aquí entre los dos a solas, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. He entendido que después de, yo calculo que ya debe tener unos 70 años, tenía unos 70 años de vida, dijo, he entendido que después de 70 años de vida, la vida consiste en perdonar y no de llenarse uno de tantas rabias. He decidido perdonar y recibir a Jesús en mi vida. Ella recibió conscientemente a Jesucristo como su Señor y Salvador, entró a los 2 días en estado de coma,
Y estos 20 días que estuvimos en la clínica, tuvimos oportunidad de enterarnos de que mi prima está convertida a Cristo radicalmente, y realmente cuando uno se relaciona con ella, uno dice, realmente Cristo vive en su vida y está llena del Espíritu Santo. Mi tía, por A o C motivo, Dios sabe por qué, no permitió que se relacionara con nosotros. Tal vez, y parte de lo que mi prima expresa es, ella necesitaba hacer ese proceso como Dios lo hizo y que ella pudiera mantener su salvación de esa forma. Mi primo que ahorita vive en Costa Rica, y él se fue a vivir a Costa Rica para salir huyendo de toda la problemática que se vivió aquí en Bogotá, y pues con las dos familias. Además porque después de que ellos se apartaron de nosotros, ellos vivieron una problemática mucho más complicadas y conflictos mucho más complicados, y él, para salir de toda esa problemática, se fue a vivir a Costa Rica. Pero en Costa Rica, Dios, que es bueno, a través de mi prima, pues él se ha sensibilizado a las cosas de Dios, y uno de sus mejores amigos, que son del grupo, son hermanos en Cristo que nosotros conocimos hace 25 años en la iglesia que conocimos a Cristo. Y las dos familias pues crecimos en la época de juventud, y una de esas familias se fueron a vivir a Cristo, y ahorita son de los mejores amigos de mi primo y la esposa. Y lo único que dijo la última vez, cuando vino hace unos 20 días, ya pues mi tía falleció hace un mes, más o menos, y él vino hace unos 20 días, y lo único que dijo fue, no quiero cerrarme a las cosas de Dios, tampoco quiero tirarme encima a las cosas de Dios, quiero darme como el espacio, pero estamos seguros que Dios allí está haciendo la obra. Y mi otra prima, que es la mayor, que obviamente fue una de las más afectadas de todos estos procesos, está abierta a relacionarse con mi papá y con nosotros. Ellos saben que nosotros somos cristianos radicalmente, de un estilo de vida. Y yo quiero compartirles este testimonio, porque si vamos a hablar de ser llenos del Espíritu Santo, yo quiero animarlos a que escuchen la voz de Dios. Hace 20 años, tal vez cuando dimos el carro, unos 20 años, nos parecía absurdo. Fuimos criticados por creyentes y no creyentes. La gente mucho habló y deshabló. Yo lo que les quiero decir hoy es que yo hoy puedo dar testimonio que de una forma sobrenatural mi tía hoy está en el cielo. Ustedes no saben quién es mi tía, ni yo les voy a decir. Lo único que yo les puedo decir es que ella abiertamente prefería declararse del diablo antes de pensar que era de Dios, y muchas otras cosas más. Pero hoy, por la misericordia de Dios, y creo que parte de esa misericordia tiene que ver por una obediencia que mi esposo y yo tuvimos, para que las familias extensas conozcan de Cristo, tal vez de una forma diferente a través de nuestras bocas, ya que en su momento lo rechazaron. El que hayan templos abiertos 24 horas, y en eso le doy gracias a Dios por Enrique Gómez y César Castellanos, que son dos pastores que han tenido ese sentir en su corazón. Hasta ahora no lo han logrado, pero por lo menos se han logrado, si no 24 horas, 365 días al año, por lo menos sí mucho tiempo, y aún jornadas de 30 horas, de 40 horas, sí lo han tenido abierto en oración. Damos gracias a Dios, porque gracias a esa intercesión y a esos tiempos de adoración que esos hermanos en Cristo han tenido, y que nosotros participamos simplemente con dinero para esas obras, hoy una tía mía es salva. Hoy una prima mía con su familia recorre un proceso de ser salvos. Y hoy estamos viviendo un proceso, yo no les puedo decir que hoy todo está color de rosa, pero estamos viviendo un proceso de restauración con la familia de mi papá. Y oramos para que así sea con la familia de mi mamá. Así sea el último día de vida de cada uno, pero que Dios les dé esa oportunidad en su misericordia. Entonces quería completar el testimonio. Amén, gloria al Señor. Dentro de 8 días vamos a tocar los otros 2 puntos. Vamos a dejar hoy solamente estos 2 puntos, pero que nos pueda quedar en nuestro corazón algo claro. La llenura del Espíritu Santo de Dios en la vida de un creyente no es solamente para ver grandes maravillas, señales, prodigios, milagros. Es para compartir el amor de Dios. Es para hablarle a los que no le conocen que sí hay esperanza, que sí hay un diseño de Dios para la eternidad, que Jesucristo es la vida. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la vida. No hay otra vida, no hay vida aparte de Cristo. Por eso la Escritura dice que la vida eterna es que te conozcan a ti,
que conozcan al Señor, el único Dios verdadero, y al Padre. Y segundo, para bendecir a nuestros hermanos. Así, de la misma manera en que la iglesia primitiva vendía todas las cosas y lo ponía a los pies de los discípulos y daban para la obra del Señor. Asimismo, que nosotros podamos tener un corazón generoso y podamos ser desprendidos. Y si el Señor nos guía, como el Señor lo hizo con nosotros en su momento, aún a dar nuestros bienes para la obra de Dios, que seamos fieles a esto. Dios es bueno todo el tiempo. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en el libro de los Hechos encontramos verdades contundentes que nos enseñan como iglesia para hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, porque por semanas hemos estado entendiendo a la luz de tu palabra lo que tú nos hablas acerca de la llenura del Espíritu. Después de la expresión del salmista David cuando dice, mi copa está rebosando. Permítenos, Señor, tener nuestras copas rebosantes, pues hemos visto, Señor, recordando el fruto del Espíritu, que no es la alegría que se fabrica con las circunstancias, sino el gozo tuyo que viene de tu Espíritu, a pesar de las circunstancias, el que nos mantiene con fortaleza. Nuestro gozo, el gozo del Espíritu, el que tú nos das, esa es nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que entendamos que la razón por la que somos llenos del Espíritu Santo es para compartir nuestra fe, es para predicar el Evangelio, es para hablar a otros que no te conocen, es para transmitir tu salvación, para hablar de tu amor, para que el mundo que no te ve, que no te conoce, pueda reconciliarse contigo. Tu palabra dice que debemos hablar a otros y que tenemos el ministerio de la reconciliación, como si Dios mismo, como si tú mismo rogaras al mundo, reconciliaos con Dios. Danos esa gracia y que podamos, Señor, bendecir a nuestros hermanos conforme a sí mismo hemos sido bendecidos por ti. En el precioso nombre de Jesús te pedimos, Señor, que el resto del día sea bendecido, que el resto de la semana sea bendecido, entendiendo la bendición como lo que tú tienes para nosotros, que cada cosa que tú tienes la recibamos, Señor, para tu gloria y que podamos vivir a pesar de las circunstancias, de las pruebas, de la adversidad, una vida victoriosa, a pesar de las tentaciones que vendrán, poder vencer sobre ellas y seguir adelante en tu gracia y en tu poder, compartiendo con otros, compartiendo con los que no te conocen el más grande regalo que es la salvación y compartiendo también para las necesidades de nuestros hermanos. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús y te damos honor y gloria en tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Hoy fuimos puntuales, terminamos a las 11, claro, nos quedan pendientes 2 puntos para dentro de 8 días. Les bendigo en el nombre de Jesús.